Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén viendo. Hoy en el episodio 3, la más cordial bienvenida a El cuento que nos contamos, y particularmente hoy el episodio se llama ¿Cuál es el cuento que nos contamos? Todos nos contamos un cuento, ¿no, Carlita? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, llegando de vacaciones, contenta, relajadita. ¿Verdad? Porque estás ahí en la playa, se me había olvidado. No te vi el ambiente típico cuando estás ahí en la playa, El estás ahí en la ambiente casa. playero, sí. Sí, sí. Yo me voy ahora, esta es mi última semana y me voy las 2 primeras semanas de febrero, así que estoy, pero como cuando uno tiene la cabeza acá como que ya se fue, la mente, ya se fue de vacaciones, ya renunció. Y el cuerpo físico está acá, Claro. dando jugo. Tratando de hacer lo mejor posible, pero la concentración de repente se va. Así que estoy en ese proceso y ya pronto a tomar vacaciones. Sí, el Y sí, merecido pues, descanso. todos nos contamos un cuento, ¿cachai? En cuanto a quiénes somos, en cuanto a cuáles son como las cosas que corresponden en la vida. Tenemos un montón de temas ahí acerca del cuento que nos contamos, de cómo funciona el mundo, porque tiene que ver con eso. Nos contamos un cuento frente a eso. Así es que eso es un gran tema en realidad y de hecho tiene mucho que ver con el nombre del programa, el cuento que nos contamos, El cuento que nos ¿cierto? contamos. Sí. Y mira, qué increíble que cuando nos contamos el cuento también es por algo. O sea, Mm, no existe cuento si es que nosotros no necesitamos el cuento para satisfacer una necesidad interna. A mm, veces necesitamos creer en algo. Y de hecho ahí sí, viene la tradición de Santa Claus y todo eso, porque había una necesidad en cierto momento de creer en algo. Y es exacto. increíble cómo ese cuento tiene un propósito útil en nuestra vida y hasta cierto punto, porque en un momento de la vida nos ayuda a protegernos, a ganar seguridad, a hacerle el quita el dolor, tiene varios objetivos, Tipo, pero cuando nos repetimos tanto el cuento, también el cuento se vuelve una realidad que mm. empezamos a habitar y después el cuento ya no nos sirve, po. Contarnos la misma mentira ya no nos sirve. Aparte que nos encasillamos, a la larga nos quedamos atrapados en eso y de repente queremos salir, pues, ¿cachai? Si ese es el tema también. ¿Entendés? Exacto. Y eso te hace creer en algo. Yo me acuerdo tiempo atrás cuando yo empecé a trabajar con facultades más psíquicas, en la canalización, qué sé yo, y todo. Te vaya a reír, Carla, pero y esto es súper chistoso. Y ahí tú dices, ¿cómo utilizamos el cuento? Mm, Hace muchos años, cuando yo era niña, mi papá nos contó que su madre era nieta de una machi súper conocida, mapuche, eh, y siempre todas estas tradiciones más místicas, qué sé yo, se van traspasando generación saltada, generación por generación, entonces la heredera del trono era yo, po. ujú. Mira tú, ¿ah? Y mira tú, y yo viví toda mi vida creyendo que era la bisnieta de, nunca corroboré nada, nunca comprobé nada. Entonces, cuando empecé a trabajar mi canal y empecé a hacer todo ese trabajo, yo lo hice con mucha seguridad porque yo sabía que tenía el don heredado de la Machi. Entonces ese cuento finalmente me ayudó a ganar seguridad, a que yo confiara en que lo que yo estaba trabajando era lo correcto, estaba bien, era real, porque había evidencia de que esto era real para atrás en las generaciones de la familia. Bueno, el año pasado me entero que es una mentira que había inventado mi papá y yo nunca fui bisnieta de ninguna machi, ¿En serio? ¿Y cómo te enteraste, oye? porque la abuela falleció y hubo que hacer unos trámites funerarios cuando tú Ujú, tienes que renovar la administración y todas esas cosas que hay que hacer en el cementerio. ujú. En ese trámite yo me entero.
que no, po, porque además el cuerpo tiene un tratamiento diferente y es sagrado, o sea, tú no incineras, no haces ni una de esas cosas. Ujú. Entonces dije, qué cosa más rara que a mi abuelita no le respeten las tradiciones. Y ahí empiezo a tirar el hilo y me doy cuenta que no había ninguna tradición ni ritual mapuche que hacer, porque no. No pasaba nada. ¿Y lo hablaste con tu papá? ¿Le preguntaste en algún minuto? No, lo dejé ahí porque dije, pucha, ya, ¿para qué? Si ya pasó la vieja, ya está. Lo importante era lo que a mí me dejaba en el fondo y es que Claro. no había vínculo alguno con la Machi, o sea, ¿de a dónde? Imagínate que en algún minuto yo tuve la intención, porque conozco gente en la zona, tuve la intención de viajar y averiguar mucho más, o sea, habría hecho el loco. Hola. Esas cosas también que inventan los papás a los niños, ¿no? Y que como decías tú, el tema del viejito pascuero, en tu caso te inventaron el tema de la machi, ¿cachai? Pero también por otro lado, ¿ah? Lo que provoca el discurso de los padres, porque también cuando los padres dicen, no, es que tú eres súper inteligente, no, es que tú eres súper hábil para los deportes, no, es que tú, todo eso, claro, termina siendo un poco esto también, porque el niño cree y vive en torno a eso, se cree ese cuento. ¿Entendí? El cabro puede ser pésimo para los deportes, pero si el papá si lo mira con ojos de ilusión le dice, no, eres seco para los deportes, muy probablemente con el tiempo termine siéndolo. El otro día escuchaba a una niña que decía que como que estaba, no sé cómo era, como que había un estudio o algo así, de que cuando los padres decían que sus adolescentes eran buenos adolescentes, aunque fueran malos, eran súper buenos y claro, igual eran responsables o cuestiones así, que se portaban bien, etcétera, esos adolescentes entraban en esa talla. Y se empezaban a portar bien. Y cuando los padres decían, no, este se porta pésimo, que no sé qué, bla, 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 tiene la pieza siempre desordenada, aunque sea una realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que los adolescentes entran en ese estado que dicen los padres, caen en esa rebeldía, caen en ese desorden, obviamente lo potencian muchísimo más, porque es el cuento que les cuentan, po. ¿Quiénes son? Y sabemos que para los hijos la opinión de los padres es tremenda, po. Marca mucho. Sí, ¿Cachai? pues es tremendo, es tremendo. Sí, po. Y mira, ahí tocaste un tema que es súper, que podría tener dos, digamos, para el cuento que nos contamos, tener dos aristas importantes. O sea, una es lo que nosotros recibimos de estas figuras de apego, ¿verdad? Que son tan relevantes en nuestra vida, que van creando nuestras autopercepciones y el lente con el que miramos la vida. O sea, Mm. a través de lo que nos dicen nosotros creemos siendo niños y con eso que creemos, con el cuento que nos contamos, empezamos a mirar el mundo desde esa perspectiva. Entonces, si ese cuento es un cuento que me eleva, es un cuento que me potencia, yo voy a mirar el mundo con esperanza, con fe. Pero si es un cuento que me tira para abajo, que destruye mi autoconcepto, mi autopercepción, voy a ponerme los lentes que miran el mundo con desconfianza. Y Mm. eso repercute después en las relaciones que creo, la inseguridad con la que vivo, que me vayan a abandonar, que me vayan a rechazar, que nadie me quiera, etcétera. Pero también tiene un impacto en cómo percibo mis capacidades. Hay una historia que a mí me encanta, de la de Thomas Alva Edison, cuando Ujú. dicen este niño es retrasado y lo mandan de Ah, vuelta a su casa y la mamá decide no contarle que lo habían echado y contarle que él es tan inteligente que necesita recibir una educación personalizada. Imagínate el cambio que generó en el mundo a través de sus descubrimientos. Entonces, o sea, gracias a él tenemos las ampolletas que ahora, ocupamos el día de hoy. igual Edison es reconocido como un gran plagiador o ladrón de descubrimientos de otros, pero vamos al tema importante. El tema es que él se creyó tan inteligente que fue capaz De de pasar crear por todo este encima de eso. imperio, ¿cachai? Y de todo lo que él consiguió. Ahora, cómo lo consiguió, eso ya entra en la ética, en cómo él decidió recorrer su camino y todo el cuento, pero de que se creyó pillo, porque si no, no hubiese logrado todo lo que logró, ¿cachai? Claro, que eso te lo da ya ¿Cachai? la estructura de valores, por los valores que tú Claro, tienes, ese qué ya sé es otro yo. tema. Pero el Sí. cuento se lo creyó y pudo. Y ese cuento, finalmente, que está teniendo en ese minuto un objetivo en particular, que es levantarte. O sea, sin Mm. ese cuento, quizás él no habría llegado a donde llegó. Y el Tipo, punto es
¿Qué utilidad le doy a ese cuento? ¿Cómo le saco partido a ese cuento? Porque a veces ese cuento también puede irse para el otro lado. Puede ser súper dañino. Me puedo quedar en una relación que me drena por contarme el cuento de que esta vez va a cambiar, si me van a querer, o si hago esto, si soy más bonita, entonces me van a querer, si soy más atractiva, me van a querer, si soy más inteligente, me van a querer. Y ahí yo puedo, al revés, usar el cuento para sostenerme en algo que me destruye. Exacto. Sí, O po. el trabajo, que esto yo lo veo mucho en la consulta, es que no hay otro trabajo tan bueno Ah, como este. es No, claro, es que si este jefe es horrendo, pero me quedo aquí porque lo conozco, porque me puede tocar uno peor. ¿Y qué pasa si te toca uno mejor? claro. No, y el otro así como, no, es que no voy a encontrar algo nuevo, es que si no tengo este trabajo no como, no vivo, ¿cómo pago las cuentas? Como, pero puedes encontrar otro, no, es que no voy a encontrar otro. Son Mira, años estructuras, po. atrás yo trabajé en una empresa que después con el tiempo yo me empecé a dar cuenta que tenían un mecanismo como de elevar a la gente y después bajarla como para que tú te hicieras adicto al desempeño. Yo Ah, lo detecté más tarde, pues cuando hice el máster en neurociencias, ahí yo me di cuenta de cómo en el fondo tú te hacías adicto a la dopamina de una forma mucho más técnica y me di cuenta que era lo que aplicaban en esta empresa, imagínate qué siniestro. Entonces la gente quería la bandera, quería la bandera, quería la bandera, quería la bandera, la lograba una vez y después te quitaban todo el soporte de manera que tú solito quieres la segunda, quieres tu segunda claro, dosis. Entonces vamos por la bandera, vamos por la bandera, vamos por la bandera y la gente se comprometía y trabajaba mucho. ¿Qué pasó? Que mucha gente dentro de esa empresa creía que era el trabajo soñado, porque era hondero, porque la empresa estaba bonita, por una serie de cosas, mm, prestaciones, qué sé yo. Creía que, pero que no había nada mejor en el mercado. Y hubo una oleada de cambios que llevaron en el fondo a varios a salir, algunos por mutuo propio, otros porque ya no les acomodaban las nuevas condiciones, etcétera. Pero el punto es que hubo una oleada de gente que salió. Años más tarde yo me encontré con varios de ellos. Yo te diría que el 90% de los que se fueron en distintas situaciones de vida y yo con la curiosidad que me caracteriza siempre les preguntaba, ¿estás mejor que como estabas allí? Y siempre la respuesta era sí. Sí, es otra cosa lo que tengo ahora. Otra cosa. Soy súper valorado, tengo beneficios, una serie de cosas que ellos mismos veían, pero siempre salía soy súper valorado. O sea, esa creencia, ese cuento que nos contamos, que no hay una pega mejor, no hay un trabajo mejor que el que tengo, es falso. Uno tiene que exacto. encontrar su oportunidad, que es distinto. O Ir por peor, a esa veces que oportunidad. el trabajo es así, así funciona, es una porquería, es un lugar para, porque yo lo he escuchado de ciertas personas, no es un lugar para venir a disfrutar el trabajo, ¿cachai? Duele. Y se Claro, quedan pero con eso. ese Entonces, cuento te está ¿para qué me voy a diciendo cambiar otro que trabajo que va a ser igual? Si me va a doler igual, ¿cachai? pero Y es ese así. cuento en el fondo te lleva al no goce, po. Te lleva a que yo vivo en el sacrificio y tengo que estar estas 8 horas en este trabajo torturándome y después del trabajo voy a adquirir felicidad. Claro, Salgo y soy libre. Por eso a veces te dicen, oh, y el lunes, ¡ah! Es viernes. No, claro, po. Todos los días tienen que ser exacto. bonitos, porque yo tengo el poder de hacerlos bonitos. Y ese es el cuento que quizás me sirve más contarme. El punto es que si no puedo sostener esa felicidad en el lugar donde estoy porque me drena, también me puedo contar el cuento que puedo encontrar algo mejor. Pero todo depende de lo que yo me quiero contar, porque si yo me cuento que este es el único trabajo plausible, no voy a ver oportunidades, pues nosotros tenemos acá un radar en el cerebro, el sistema de activación reticular, que ese radar se pone en modo búsqueda con cada instrucción que yo le doy. Entonces, si yo le digo que no hay un trabajo mejor, me van a poner la oferta de trabajo, me va a llegar el link de LinkedIn y me va a decir, aquí, aquí, oferta laboral. Y yo Y la mirando voy para a otro lado, mirar, voy a mirar como para el pasa otro muchas lado. veces. Mientras que si yo pongo el radar a buscar algo mejor, va a llegar esa oferta, me va a saltar, porque la mente es maravillosa en la forma como te lo muestra. O sea, yo voy a ver que ese encabezado del correo electrónico que me llegó, como que me va a resaltar, me va a titilar. Es como una señal. O voy a ver LinkedIn y voy a, ¡ah! LinkedIn.
Oye, ¿por qué estoy saltando con esto? Ah, tengo que ir a ver, voy a seguir la señal y esa señal me va a llevar a ese puesto mejor, pero si yo no le digo a la mente que existe esa posibilidad, no la va a ver, porque el radar va a estar el peor trabajo, el peor trabajo, el peor trabajo. Exacto, exacto. ¿Cachai? Igual la sociedad, a ver, cuando se trata del concepto del cuento que nos contamos, yo siento que como que la sociedad nos vende muchos cuentos, ¿ya? Las estructuras, el árbol genealógico, que obviamente está inserto en la sociedad, por lo tanto tiene muchas estructuras y cosas. Y claro, de repente si nos contamos este cuento de que el mundo es solo esto que vemos, ¿no? Lo que tocamos, lo que palpamos, lo que es y quizás no controlamos, estamos a la espera de que la suerte toque nuestra puerta. Si tenemos esta historia, ¿no? Que no es que yo todavía no he tenido suerte. Cuando somos capaces de dejar ese cuento de lado y de entender que la vida que vivimos, que la experiencia de vida que tenemos, la gran mayoría de ella, porque nada es una norma, pero la gran mayoría de ella está hecha de acuerdo a lo que vibramos, a lo que atraemos, ahí es cuando las cosas cambian muchísimo, ¿no? Cuando realmente nos empezamos a sentir más empoderados de lo que experimentamos. Cambia mucho. Pero cuando la gente está como con esta idea, no, es que a mí no me ha llegado el trabajo que es ideal para mí. Cuando te das cuenta, por ejemplo, lo mismo que dices tú, cuando tienes una idea de que puedo encontrar un trabajo, de que tengo capacidades, de que yo me cuento este cuento positivo, ¿no? De que tengo habilidades, capacidades, que he aprendido muchísimo, que sí puedo encontrar algo mejor y todo el cuento, lo encuentro, lo busco, lo vibro y de alguna forma al vibrarlo lo atraigo y lo experimento y ocurre, ¿cachai? Pero cuando tenemos esta idea de que yo estoy aquí sentado, porque soy una pobre víctima del destino, de la vida, esta cosa gigante que me tira de un lado para el otro, yo soy una simple pelusa y resulta que estoy ahí como pelusa esperando que en algún minuto venga algo y me saque de acá. Es bien complicado, po. Es bien complicado. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta que somos capaces de generar algo, de atraer algo, ¿cachai? Cambia mucho. Es que ahí lo que tú señalas tiene mucha relación con el cuento que nos contamos, en el sentido de que soy una víctima de la vida me lleva, la vida me golpea, la vida me... Pero yo también puedo decidir ser protagonista de la vida y contarme el cuento que yo soy quien decide cómo vivo mi vida. Mm, Y en ese sentido, aquí me voy a ir para el otro lado, desde lo cuántico, digamos, cuando tú tomas ese Yo poder iba a que decir lo mismo, sí, 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 libre ya. albedrío. Sí. Cuando ejerces ese libre albedrío, ya te empiezas a volver invencible porque eh, te puedes mover en el rayado de cancha, Mm, ¿verdad? Tú vienes acá y tienes objetivos de encarnación que los tienes que trabajar porque es el objetivo de que estés acá, pero la cancha es amplia. sí, po. Podemos vivir en esta cancha pasándolo mal, como podemos decidir pasarlo muy bien y podemos decidir pasar por encima de los obstáculos. Cuando asumimos este rol más desde que, como una boya, ¿no? Cuando una boya en el mar no tiene control sobre sí misma. La ola la va a llevar para donde vaya la marea. Ujú, Si le cortan las cuerdas se va a mover, mientras esté atrapada, entre todas las demás se van a mover más o menos similar. Pero ujú, si yo le corto las cuerdas a la boya va a llegar a cualquier parte, pero también sin control. Pero cuando yo a la boya le pongo un manubrio y le pongo un motorcito, yo la puedo dirigir hacia donde yo quiero ir. Y ahí está el gran desafío, porque cuando yo vivo desde la víctima de todo lo que le pasa, no atravieso el desafío. Y si no atravieso el desafío se repite para que sí, po. aprendamos la lección que tenemos que integrar. Entonces, hay varias trampas ahí, porque si la vida me golpeó por un lado, para el otro, yo me paro y trato de avanzar y no avanzo, ¿qué me quiere decir la vida? Entonces tengo que dejar de contarme el cuento de que la vida me está maltratando y tengo que tratar de entender qué es lo que hay debajo del agua, porque Ujú, el quedarme en este cuento, yo estoy ganando algo. ¿Qué estoy ganando cuando yo permito que la vida me golpee? No movilizarme desde mi ser. mm, Resisto el golpe, sí, po. pero no me muevo, me quedo donde mismo. ¿Qué me querrá decir la vida si en el camino en el que estoy me llegan puros palos? Claro. Cambia camino. Cambia crece también, ¿cachai? Claro, Crece en el ese, sentido ese de no es el que sitio. empieza a encontrar
eso que estás buscando afuera, ahí dentro, que suena muy cursi, pero es muy real. La gente va detrás de la presa constantemente. Y no se trata de la presa, se trata de lo que tenemos dentro y por qué la estamos siguiendo. Exacto. ¿Cachai? Oye, y tocaste un tema increíble. Carla, estamos sintonizando nosotros telepáticamente. El perseguir la presa. Ayer precisamente estaba trabajando en eso, en lo que es perseguir la presa, porque muchas veces nosotros queremos que algo nos funcione, queremos que Mm, entonces funcione una relación, funcione un trabajo, la relación con mi jefe, me funcione un proyecto, me salga bien, y le ujú, doy, le doy, le doy. Y muchas veces la vida te pone señales, señales a atender, señales que nos pueden mostrar que ese no es el camino, no es el momento, y eso precisamente llega a tu vida con el fin de mostrarte otra cosa más profunda. Y precisamente, y me voy a usar de ejemplo porque es que es más fácil, hace poco me tocó vivir una experiencia en donde yo sentía que lo que estaba viviendo era lo que yo deseaba, pero tenía algunos if, algunas cositas que no me mm, gustaban tanto, pero a raíz de eso yo dije, me voy a dar una oportunidad, voy a atravesar esto, voy a probarme en qué significa ponerse ahí, lo probé y me quemé. Lo probé por segunda vez y me quemé. Y ahí es donde viene el momento en donde tú dices, ¿qué me quiere decir la vida? Que esto que yo creo que es, no es. Y en mi mm. caso, la interpretación que yo le di fue, yo tengo que aprender a soltar. Y si es para Sí. mí, será, pero yo ya intenté 3 veces. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No es que yo suelto a la primera porque el desgano, etcétera. No, me da flojera, no quiero, pereza. No, sino que lo intenté una vez, lo intenté 2 veces, lo intenté 3 veces, probé 3 formas distintas, la señal es la misma, tengo que cambiar mis decisiones. Tengo que aceptar que esto lo tengo que soltar, tengo que aceptar que no es para mí tal vez, que tengo que buscar un camino distinto, que quizás esto sí lo puedo vivir, pero desde otra perspectiva, no sé, con otra persona, en otro lugar, solo, whatever, pero ese camino ya no es. Y cuando vivimos esa aceptación, ahí recién uno viene a entender el valor de la prueba en el fondo, que Mm, no me puedo seguir contando el cuento y tengo que atravesarlo, y atravesarlo no es esforzarse por conseguirlo, por cazar la presa. claro, A veces el atravesarlo es soltarlo, total. es dejarlo ir. De hecho, muchas veces la enseñanza, esto es simbólico obviamente, es quedarse quieto y cuando estás en esa quietud, en esa tranquilidad, muchas veces la presa por sí sola se acerca a ti. Claro, pero desde una energía distinta. Porque Exacto. cuando No, no estoy es de la energía que estoy cazando, quieto tiene para ver si se ansiedad, acerca, ¿no? sino que desde el cambiar el canal, ¿cachai? Si es Cambiar el eso. canal. Y a veces, claro, viene con esta profunda aceptación, ¿no? De la vida como es. ¿Y qué es la profunda aceptación de la vida como es? Fe. Exacto. Fe. Y vivir en estado de fe en sí mismo eleva tu frecuencia energética, ya empiezas a Mm, crear desde otro nivel. Acá nos fuimos por otro lado, claro. Y así vamos viajando, como porque siempre. Oye, todo se pero conecta. qué interesante, porque precisamente la semana pasada estaba haciendo una clase en el workshop, mi workshop Creando mi Ah, Mejor Año. Salió ya. espectacular, estoy tan agradecida, te juro, estoy muy feliz porque hicimos Qué un formato bueno. nuevo y salió una bendición. Qué bien. Y dentro de ese programa precisamente hablábamos de esto, de lo que significa aceptar la vida como es, porque hay una pequeña trampa con la que nosotros aprendemos a vivir y que tiene que ver con el control del ego, ¿verdad? Que se nos activa de Mm, repente. Y este ego es muy, muy astuto. Muchas veces nos habla como desde esta como falsa aceptación de la vida, que viene un desafío, por ejemplo, y yo digo, no, es que si no me funciona la primera, entonces no es para mí, lo dejo en las manos de Dios. claro. No es así. O sea, no todos los desafíos de vida vienen en una bandeja de plata
que tú tomes y digas, mira, tú querías crear en tu vida riqueza, toma, Carla, aquí hay $1.000.000, haz lo que Claro. quieras con ellos. No, los tienes que construir, muchas veces tienes que pasar barreras, por ejemplo, te pongo un ejemplo de una persona que conozco que le cambió la vida el día que se atrevió a hacer videos en YouTube, pero no los hacía, entonces esa abundancia no llegaba porque no hacía el video de YouTube y no se masificaba y no se masificaba hasta que atravesó el obstáculo y Ujú. aceptó la realidad, porque al principio las excusas eran, no tengo una buena cámara para hacer un buen video, no tengo software de edición para hacer un Sí. buen video, no tengo luz, no tengo una ampolleta buena que me ilumine, entonces el video queda oscuro, no queda buen video, y vamos pateando el video, lo pateó como un año. Entonces llegó un minuto en que aceptó la realidad y dijo, esto no va a cambiar si yo no me muevo. Con el teléfono, con el software gratuito de internet, hizo lo que pudo, salió el video y empezó video tras video, tras video, tras video, tras video. ¿Qué superó en este camino? Porque finalmente esta vasija de la abundancia que nosotros creamos va con el resultado del camino. La vasija no es tener dinero, la vasija es sostener lo que estoy creando. Mm. Entonces, cuando esta persona se dio cuenta que en el camino soltó el perfeccionismo, que de repente le quedaban muletillas en los videos, pero si se corregía todas las muletillas se demoraba 10 horas en editar, Ujú. soltó las muletillas, listo, todos los que digo en el video quedaron todos grabados. La guagua llorando, el perro ladrando, chao, me olvido que está la guagua llorando, que el perro La está enredada de ladrando, lengua, la traba la de típica. lengua, todo eso para afuera. Y aceptó en el fondo que primero honrar los recursos que tenía, o sea, tenía recursos para trabajar, no necesitaba que fueran perfectos, soltar la perfección, soltar el que debe ser exactamente como yo quiero, soltar el miedo a ser vista, y ahí estaba la Mm. gran prueba, porque quieres en el fondo manifestar esto que tienes para compartir con el mundo, muéstralo, pero es Claro, completamente incompatible con no querer salir en cámara. Vas a tener claro. que superar la prueba de salir en cámara. Bueno, ahora está hecha una máquina y le está yendo súper bien, pero ¿qué cuento se estaba contando? No, que la cámara, que esto, ¿por qué? Porque tenía una segunda, como dicen, la ganancia secundaria. ¿Cuál era la ganancia secundaria? No mostrarse, no Mm. atravesar ese espacio y ahora graba en todas partes. ¿Por qué? Porque ahora ya no le importa. Y cuando no te importa, cuando tú lo sueltas, ¿qué estás haciendo finalmente cuando algo no te importa? Aceptas la vida como es. Me va a resultar igual, me va a salir bien igual con la cámara, sin la cámara, con el último iPhone, con el más antiguo, da igual. Me va a Exacto. salir igual. Y cuando yo creo que me va a salir igual, ¿qué es eso? Es fe. Hoy me inspiré. Oye, y también hay un tema importante, ¿ah? Porque vivimos en un mundo en el que siempre queremos la fórmula, ¿cachai? Esto, ¿me tiro para la izquierda o me tiro para la derecha? ¿Cuántos grados? ¿Qué tan alto? ¿Ya? 20 metros, 10 metros, como que todos queremos esta cosa ya, pero ¿cómo se hace? Y la ¿Cómo se verdad, hace para que me salga bien a la primera? claro, y también al mismo tiempo, a lo que se me fue la onda también, me quería referir a esto cuando decimos cuál es el cuento que nos contamos que nos hace bien y cuál es el cuento que nos contamos que nos hace mal. Entonces ahí uno podría decir, bueno, ¿qué te hace sentir bien y qué te hace sentir mal? Pero también podemos buscar ejemplos de cosas que me hacen sentir bien, pero igual es un cuento malo porque al final me está estancando. Entonces la gente ahí se queda en esto de que como ya, pero ¿cuál es la fórmula entonces? ¿Cuál es el grado exacto en el cual tengo que pescar el cuento que me estoy contando y mantenerlo? ¿Y cuál es el punto en el cual tengo que soltarlo? Y ahí es donde yo creo que las personas tienen que entender que vivimos en un mundo de estructuras, pero también vivimos en un mundo de sutilezas. Y yo creo que todas las personas tenemos que aprender a mirar y a calibrarnos nosotros mismos, a analizar los temas y a entenderlo desde nuestro lado. De eso se trata el crecimiento. Si fuera una cuestión marcada en donde uno dice, bueno, este cuento que te cuentas es bueno, pero hasta el día 20. Después del día 20 tú cambias de cuento y te vas por el otro lado. Eso no existe. ¿Ya? Lo que sí existe es que somos seres humanos pensantes, capaces de entender y de mirar y decir, ya, este cuento que me estoy contando, entiendo que es un cuento quizás, pero me hace bien, lo mantengo.
¿ok? O lo refuerzo. Este otro cuento que me está haciendo este daño y todo el cuento, quizás por un lado me potencia esto, pero por el otro lado me estanca esto otro. Entonces, ¿hasta qué punto lo mantengo? A mí, mi guía siempre me dice que nosotros... uy, se me fue la onda. Siempre me pasa lo mismo, ¿ah? Se me van las ideas, fíjate. Pero básicamente a lo que me refería es que nosotros como que siempre estamos queriendo encontrar esa fórmula perfecta y la fórmula perfecta no existe. Nosotros tenemos que ser capaces de pensar, analizar, ahora me acordé, que nosotros vinimos, ella me dice, ustedes vinieron a este mundo también a filosofar, no solamente a meterse en la rueda del hámster, que se entiende que se tienen que meter en la rueda del hámster. Ustedes no están flotando en la séptima dimensión, están ahí en la tercera. Pero ustedes también vinieron a sentarse un momento y ponerse a filosofar de sus vidas, de entender eso. Por ejemplo, ¿cuál es el cuento que me cuento? ¿Cuál es el cuento que me hace bien? ¿Cuál es el cuento que me hace bien y mal al mismo tiempo? ¿Cómo lo potencio? Porque si no me siento a pensar en ese tipo de cosas, entonces soy simplemente como una boya, ¿no? Esa boya que está ahí, que va para cualquier parte. Le soltaron la cuerda y ¡fum! ¿Cachai? Y de eso se trata al final. Como que el sentarme a filosofar de mi vida aporta mucho, muchísimo. Claro, po, y ese autoanálisis es el que te hace finalmente pisar el trampolín, po, para ir Mm. al otro nivel. Y desde, yo sé que suena súper cliché, vamos al siguiente nivel, pero hay un siguiente nivel, pues toda la vida hay un siguiente nivel. Y Sí. acá, secreto del universo, yo lo digo en las clases, siempre digo, disclaimer del universo. Una vez que tú avanzaste, ya no retrocedes tanto. Mm. O sea, esa versión tuya que estaba, estoy inventando, supongamos que tu vida tiene 10 niveles Ujú. y esa versión tuya que estaba en el nivel 3 tú hiciste el upgrade y a lo mejor ahora estás en el nivel 5. Ujú. Nunca vas a volver a ser nivel 3. No, pues. O sea, Jamás. lo que ya viste, lo que ya despertaste, lo que ya entendiste, no podéis soltarlo, ¿cachai? O sea, Ya es parte a, de ti. a mí me da mucha risa. A mí me pasó eso cuando yo empecé a trabajar hace muchos años atrás, el tema de la ley del espejo. Mm. ¿Cachai? En donde sí, se entiende que no todo es espejo, pero claro, cuando uno empieza a ver estas cosas, yo me acuerdo, yo pensaba, ¿cómo me saco esta cuestión del cerebro? Porque ya no quiero seguir dándome cuenta de que toda esta wea que me están mostrando es un espejo de lo que me está pasando por dentro, lo que me estoy haciendo a mí misma, o de que incluso lo que le hago a los demás, etcétera. Entonces decía, ¿cómo se apaga esta cuestión? Porque ya como ya lo vi, como ya vi que es real, que es así, se me siguen presentando situaciones y digo, ah, carajo. Digo que, no, que yo ya esto yo ya no lo quiero analizar. Paso. En una semana más lo hago, pero ya basta, necesito vacaciones. Y pasa eso, porque uno como que se le enciende la ampolleta y ya no la podéis volver a apagar de nuevo, po. No es tan fácil. O sea, no, no se No, puede. no, porque hay un upgrade de conciencia y ese upgrade de conciencia es real. Claro. Entonces ya la otra estructura ya no te sirve. Mm. El punto es que al cambiar la estructura y tener este upgrade de conciencia, el cuento tampoco te sirve. Y hay que Ex- cambiar el cuento. Exacto. Entonces Sí. ya no me puedo seguir contando. Fíjate, y a mí me pasó. Voy a contar otra historia personal. Por muchos años, y hasta que esto me lo dijo una amiga, y fue así, pero ¡pac! Como que me vino un aha moment súper heavy. Por muchos años, bueno, mi mamá murió cuando yo era muy joven y Ujú. me quedé sola, pues, sola en el mundo. Entonces, por mucho tiempo yo estuve distanciada de mi papá y siempre mi pensamiento fue que estaba sola y abandonada en el fondo por este padre, pero sin juicio, sino que como que no, no tengo contacto, no lo veo, no, sola, Claro. Sin odio, pero sola. claro. Y fíjate que un día, bueno, me pasaron varias cosas en la vida, cosas muy buenas y otras, hubo un periodo en donde las cosas se fueron como al suelo. Y me acuerdo que en ese periodo en que yo se me viene todo el naipe abajo y empiezo a como resurgir de este periodo negro, que es lo que la noche oscura del alma, obviamente, Claramente. De eso vamos a hablar en algún minuto. en algún minuto, de Algún todas día vamos a hacer un maneras, programa. ese amerita capítulo completo. La Y noche oscura del alma. la noche oscura del alma. Y en ese contexto me acuerdo que estábamos conversando
Ya imagínate, ya había pasado la noche oscura, yo ya estaba súper bien, todo ordenado en mi vida, todo fluyendo. Y estoy conversando con esta amiga y en mi discurso eh, yo le cuento como que lo difícil que había sido, qué sé yo, y lo complejo, porque estaba sola, pues, o sea, toda mi vida he estado sola. Ujú. Entonces había sido más complejo pasarlo, pero lo había pasado. Y ella me dice como, tú, tú te das cuenta, me dice que eres super power, que siempre, todo, yo siempre te he admirado porque tú siempre todo lo sacas adelante, todos los proyectos, eres la única persona que yo conozco, me dice que proyecto que se le pone en la cabeza lo lleva hasta el final y nunca abandonas nada, nunca te excusas de nada. Porque todo lo que haces lo haces hasta el final y es como que siempre es tu fuerza la que está presente. Me dice, no, tú no eres la niña abandonada, tú eres la mujer fuerte. Párate desde ahí. Y yo te juro que yo sentí que como que el cuerpo lo hice para atrás. Nunca hasta ese momento yo me había dado cuenta que yo me paraba desde el cuento de la niña que había sido abandonada. Y no había visto todo esa garra, ese power, esa resiliencia, hasta ese momento que esta amiga a través de su respuesta me lo hace ver. Y obviamente yo no podía sostener ese cuento Mm. en esta realidad, o sea, era completamente incompatible con la persona que era yo. Y nunca más volví a ser la niñita abandonada. Claro. Te fijáis que también todo este cuento muchas veces, la mayoría de las veces funciona muy desde el subconsciente. No nos hacemos conscientes que tenemos esa estructura o que nos estamos parando desde esa plataforma. No nos hacemos conscientes. Incluso desde el consciente a veces tendemos a negarla. ¿Ya? A lo mejor si te hubiese pillado en otro momento de tu vida y te hubiese dicho a alguien así como, no, es que tú te paras tú te crees muy la niña abandonada, te hubiese dicho, ¿qué estás diciendo? O sea, estoy trabajando, estoy haciendo esto, o sea, no, 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 ¿cachai? Quizás fue en ese minuto que abriste tu corazón y dijiste ahí, dijiste, claro, realmente, me doy cuenta. No siempre nos hacemos conscientes de esto, del Oye, qué abandono, de la herida del importante. rechazo. No. Porque yo te diría que ahí, en ese, es atesorar ese aha moment. Mm, Atesorar ese aha moment. Y en ese momento yo me acuerdo que después de esta conversación yo me senté un rato con mi cuadernito y empecé a hacer, a darle estructura. A ver, ¿de dónde ujú, viene esto? ¿Qué me está mostrando esto? Y como ujú. decís tú, filosofar al respecto. Sí. Cuando empiezas a filosofar, ahí haces el upgrade y ya, chao, o sea, se acabó el problema. Pero si no nos sentamos a filosofar y no le damos la importancia y lo pasamos por el colador, capaz que ese No, insight de y la a vida veces no tenga utilidad. a veces, aunque lo entendamos y no lo resolvamos, créeme que igual tenemos un punto de mejora, ¿ya? A lo mejor, claro, entendí que no soy la niña abandonada y a lo mejor algo me hace sentir todavía abandonada, ¿cachai? Entonces a lo mejor uno dice, no, no lo resolví al 100%, pero de que uno tuvo un avance al entenderlo, al analizarlo, ponerse a filosofar, como me dice Manuel, hay un avance, sí o sí hay un avance. Y eso es lo importante al final, porque claro, estamos en este juego de querer resolverlo todo y estamos en una pega que no tiene techo, ¿ya? Cuando se trata de la conciencia, es un trabajo, vamos a hacer un trabajo como, es un hacer muy bonito, porque es algo que se hace, pero, pero no tiene techo. No es como en esas pegas que uno llega y dice, sí, estoy acá en este puesto y todo, pero ya toqué techo, porque el que está más arriba es el dueño de la empresa, entonces hasta aquí nomás llegué. ¿Cachai? Aquí no es así, ¿ya? No, Es un podemos camino creer. largo. Y de varias vidas, porque por algo reencarnamos y todo el cuento. ¿Cachai? Exacto. El punto es que, claro, como dices tú, es bien subconsciente, pero si yo empiezo a cambiar el discurso, el subconsciente también empieza a cambiar. O sea, ¿por qué siempre se habla de repetir, por ejemplo, cuando repetimos afirmaciones y todas esas cosas que nos ayudan? No es que repetir afirmaciones no sirva de nada. Lo que Mm, pasa es que lo que no hace la afirmación es sanar la causa raíz, pero la afirmación sí genera cambios en la medida que yo me mm, voy repitiendo y lo voy enlazando a la emoción, empiezo a generar un cambio neuronal. O sea, para que
no desmitificar un poco esto de repetir afirmaciones no sirve para nada, no, sí sirve. Yo incluso en mi canal de YouTube, yo tengo afirmaciones Sí, positivas po. para la gente porque ayudan. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo repetir mientras me estoy lavando los dientes, soy valiosa, soy valiosa, soy valiosa, no va a pasar nada. Ya. Pero si yo las repito con emoción, manito en el corazón, y me Mm, encarno lo que es sentirse valiosa mientras lo estoy repitiendo, ahí genero un cambio a nivel neuronal, a nivel neural, porque la red se actualiza ujú, y la mente creativa, el lado creativo de nuestro cerebro, es mucho más poderoso que el lado lógico. mm. La mente subconsciente no cambia por lógica, cambia por emoción. Entonces, cuando yo conecto con la emoción, puedo empezar a generar un cambio mucho más radical a nivel neural. Y cuando cambia la red, los caminos neuronales suelen actualizarse. Entonces, ahí yo voy generando. ¿Es más a largo plazo? Sí, claro que sí, pero funciona. Claro. Y si yo tengo 10 minutos para stalkear, scrollear el Instagram y hacer pérdidas de mi tiempo ahí sapeando, como decimos en Chile, sapeando Ujú. los Instagram de todo, puedo tener 10 minutos al día Sí, para po. dármelos a mí y yo volverme prioridad de mí mismo para reprogramar mi cerebro y empezar a contarme un cuento distinto, contarme el cuento en Exacto. donde soy suficiente, soy valiosa, merezco lo mejor, ejercer mi amor propio, tomar acciones diferentes. Por ejemplo, si me cuento el cuento que nadie me va a querer y sintonicé con una pareja, supongamos que empiezo a salir con esta persona y me doy cuenta que no me da lo que yo necesito sentir, digamos, no me da el cuidado, la atención, porque el que me manden un fueguito o una carita feliz en WhatsApp, eso no es presencia, eso es simplemente mostrar mi Un interés. fueguito, no tenía idea. ¿Se mandan fueguitos? No, yo Claro, se estoy va el fueguito, desactualizada, lo carita siento. feliz, o el Ya. hola, ¿cómo estás? Que no significa nada. Hola, ¿cómo Claro, estás? No claro. es una conversación, no es una Exacto. cita. Si yo estoy dándome cuenta que mi vínculo está en esa línea y lo que yo quiero recibir es presencia, es consideración, es amor, Ujú, con ese mismo poder que estoy creando en mí, al afirmarme que soy valiosa, paso al siguiente nivel, que es la acción, ujú. y me salgo de ahí. Me va a doler, me va a doler, me va a molestar, me van a picar los deditos por contestar el fueguito. Pero, chao. ¿Por qué? Porque yo quiero algo distinto y le voy a mostrar a mi cerebro que voy a conseguir algo diferente. Y me voy a contar otro cuento. Y el cuento que me cuento ya no es que nadie me quiere, el cuento es que yo merezco el mejor amor posible para mí. Básicamente se puede educar al cerebro, pero repitiendo frases como loro no va a haber tanto avance. Yo siempre digo, nada, es una norma, puede que a alguien le funcione, pero en general, claro, a mí, ¿sabéis que a mí me pasa mucho que como a mí me muestran tantas cosas a través de la canalización, y siempre traduzco esto de que el cuerpo mental, que es lo que pensamos con el cuerpo emocional, son poto y calzón. ¿Cachai? Están muy ligados. Los cuatro cuerpos inferiores están ligados, el físico, el energético, el mental y el emocional. Pero el mental y el emocional son definitivamente poto y calzón. Lo que yo pienso inmediatamente me genera una emoción. Generalmente esa emoción va a ser aprendida en mi infancia, porque si yo en el fondo cuando veía que mis papás, por ejemplo, tenían carencia económica, se tiraban los platos por la cabeza y se enojaban y todo el cuento, probablemente cuando yo piense en carencia económica o que me pasa algo a nivel de carencia económica, me va a venir un enojo, porque es lo que aprendí. A menos que haya ido a la terapia y haya aprendido a generar otra emoción o a tomarlo de otra forma. Pero la verdad es que están súper pegados, súper, súper pegados. Y el tema es que a veces en este cuento que nos contamos, ¿no? Creemos que como que yo pienso lo que pienso nomás, que yo pienso esto porque es lo que se me viene a la mente. No sé por qué. Es como que en el automático, en el subconsciente estuviera esta cosa que yo no puedo controlar la mente, ¿no? Porque si a mí me dicen que esta persona es tonta, entonces claro, a mí me cae mal. Entonces por lo que pienso, y aparte que la veo que es tonta, entonces así nomás, listo, eso es lo que pienso, porque es tonta. Pero si yo decido qué pensar, que cosa que sí se puede hacer, ¿ya? El cuento que nos contamos es que no podemos decidir qué pensar, es lo que pienso y ya, como si la mente fuera un animal
rabioso que se lanza hacia donde le da la gana. Si yo digo no, yo decido no pensar esto, yo entiendo que hay una parte de mí, por mis estructuras, por mis aprendizajes, que piensa esto de esta persona, volvemos al ejemplo, la persona tonta, que no sé qué, claro, me quedo en ese pensamiento, pero si yo digo no, yo no quiero pensar eso. Claro, la gente dice, no, pero es que es lo que pienso. No, porque tú puedes cambiar lo que piensas. Entonces, si yo decido pensar algo distinto frente a esa persona, frente a la vida, frente a mis proyectos, a un montón de, frente a mí también, lo que pienso de mí misma y todo el cuento, y decido pensar algo diferente, por supuesto que es que se cambia, ¿ya? Mm. Eso cambia y va, y es un trabajo que es como paulatino, ¿cachai? Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Los Cuatro Acuerdos, que es de este chamán Don Miguel Ruiz, y ahí él habla de estos acuerdos que tienen mucho que ver con esto, que es como cómo yo decido ver el mundo, no como mi mente me dice que yo tengo que verlo, de acuerdo a mis estructuras de aprendizaje, traumas y todo eso, sino que cómo yo decido ver el mundo, cómo yo decido verme a mí, cómo yo decido hablar de los demás. O Mm. sea, realmente la mente se puede entrenar y si nosotros en el cuento que nos contamos que no podemos como enseñarle a la mente, sino que es algo que se dispara automáticamente y es lo que es, claro, nos contamos un cuento bien feo. Porque estamos a la deriva y estamos a lo que pueda ocurrir en el mundo exterior y no lo que yo puedo generar. ¿Cachai? Exacto. Oye, Carla, y uno puede también dialogar con la mente para hackear esa parte, para Importante, ¿eh? mostrarme la verdad. Entonces, Importante y entretenido, sí. con este cuento que nos estamos contando, supongamos tomando el mismo ejemplo, hoy esta persona es tonta. Yo me puedo hacer una pregunta que es, por ejemplo, ¿qué respalda que esto es verdad absoluta? Mm, ¿Qué evidencia concreta tengo de que esta es la verdad absoluta? mm, Y ahí inmediatamente nuestro sistema de activación reticular va a empezar a buscar y otras funciones cerebrales internas que tenemos y nos va a mostrar que no hay evidencia concreta que respalde esto o que la evidencia es exacto. insuficiente y a través de eso yo puedo ir cambiando la forma como creo las cosas. Mm, Cómo voy? Porque también muchas veces funcionamos desde lo superficial y a veces no, en lo profundo las cosas no son así, no todo es blanco negro. Y ojo que no estamos exentos, por mucho conocimiento que tengamos, no estamos exentos de caer en eso porque eso es muy egoico. Y nuestro mm, ego nosotros lo mm, tenemos que ir trabajando, ir amansando. En la medida que yo más rechazo esa parte de mí, más grande es la prueba. Entonces lo mejor es hacerse cargo rápido porque voy procesándolo y cuando lo voy procesando lo voy amansando. Entonces, en la medida que yo aprendo, por ejemplo, en que, ¿por qué tengo que andar enjuiciando gente que no es mi pega, no es mi mm, trabajo? ¡Pum! exacto. Esa prueba sale de mi campo, sale por completo y ya no vuelve a ocurrir. Mm, Entonces, ¿por qué? Porque yo integro. Y la próxima vez que me pille con las ganas de criticar a otro, o de enjuiciar, porque más que criticar es enjuiciar al otro, su calidad humana, lo que es, me voy a autocorregir. Ah, ¿qué estoy mm, pensando? ¿Qué estoy pensando? Esta persona, exacto. a mí no me corresponde. Sí, Y ahí aplica la ley del espejo. Mientras yo menos enjuicio al otro, menos me sí, enjuicia la vida a mí. exacto, exacto. Yo me leí el libro, y de hecho, Ujú. no sé si te acordáis, pero de las primeras veces que nos vimos, tú me contaste de este libro y me lo recomendaste y yo me lo leí súper matea. Me lo leí en una Siempre, tarde, no siempre tenía Matea, idea, siempre, espectacular. siempre. Y fíjate que es muy revelador, es un libro muy bueno, muy revelador, además que es muy bonito. A Mm, mí que me encantan los libros, yo leerlos y todo eso, la tapa, es todo muy bonito. Es súper real, como dicen, finalmente la Biblia, y aquí no me voy a meter en temas religiosos, pero la Biblia es un tremendo libro de metafísica, es oh, como una guía metafísica. Y cuando tú dices, no sé, por los 10 mandamientos, todas estas cosas, tú vas viendo, te vas dando cuenta que hay mucho, más el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento tiene mucha información metafísica muy, muy relevante y dentro de esta información con la misma vara con la que tú enjuicias, vas a ser enjuiciado. ¿Y qué significa eso? No es que va a venir una persona y claro, va a alguien de dar afuera. latigazo.
No, lo que ocurre es que es la energía que tú estás dispensando al universo que por resonancia va a volver en la misma mayor magnitud dependiendo de cómo la lanzaste, po. Exacto. Entonces, si yo espero que mi enemigo fracase, y le deseo el mal, probablemente con esa misma intención el rebote venga de la misma manera y a mí me va a tocar por otro lado. No quiere decir que el enemigo me va a hacer algo malo a mí, pero yo voy a vivir esa energía porque es lo que estoy dispensando al mundo. Mm. Y acá viene el otro cuento que nos contamos, que tenemos que solamente vibrar alto. Y esa es, pero una trampa, sí, pero mortal, mortal, mortal. Porque El positivismo tóxico, haciendo como que ya tengo que estar todo el rato así. Horror. claro, entonces si se me muere mi papá, yo no lloro porque tengo que estar positiva y me Claro. estoy rompiendo por dentro. O sea, la invitación que hace en el fondo esto de vibrar alto es elegir vivir desde un estado de conciencia más elevado, entendiendo que yo voy a sentir rabia, que es una señal, ira, resentimiento, deseo de querer importar, etcétera. Todo eso lo voy a sentir igual. El punto es que cuánto me voy a demorar en procesarlo. Lo voy a almacenar en el baúl interior, ¿verdad? En mi corazón hasta que se vuelva una enfermedad, o me voy a tomar esos 120 segundos que necesita la emoción para transitarse, sacar el diamante, la lección Mm. que me está dejando, qué me está queriendo decir, porque la rabia tiene un mensaje, por ejemplo. ¿Y qué dice esta rabia? Me estoy poniendo en el lugar correcto, estoy soportando lo insoportable, me estoy dejando de último, no estoy poniendo el límite a tiempo. Algo me está queriendo decir. Mm. Entonces en Sí, ese po. minuto lo veo y modifico el cuento, pues ya no me digo, no, si no importa. No, pues sí importa, porque yo soy importante y cambié el cuento. La oscuridad está al servicio de la luz, ¿viste? Si es que es muy verdad, o sea, es muy real eso, esto de que a veces necesito sentir eso. ¿Cachai? A veces necesito hacerme consciente, a veces necesito pasar por esa oscuridad. Cuando me refiero a la oscuridad, esa oscuridad que nos puede hacer sentir culpa, miedo, tristeza, rabia también. Necesito transitarla para ir hacia la luz, porque si no, no voy a poder. ¿Cachai? Permitirse, cuando a mí me dicen, ustedes no controlan el mundo exterior, solamente controlan cómo reaccionan frente a eso, no significa que tienen que reaccionar positivamente frente a todo, significa que yo elijo. Yo elijo que si esto realmente me trae tristeza o angustia, bueno, siento la tristeza, siento la angustia, entendiendo que es una decisión que tomé sentirla porque necesito sentirla, porque no tiene nada de bueno ni de malo, sino que es necesario. Llega un punto en el que cuando uno capta la emoción, de hecho eso aparece en el libro de Tolle ¿cómo se llama? El cuerpo del dolor. Uno cuando capta la emoción en el cuerpo y se permite sentirla en el cuerpo, hasta en la más mínima célula del cuerpo, llega un punto en el que el cuerpo dice, "Ah, ya, suelto". Porque el cuerpo también necesita de repente como sentirlo, pero también vivir ese proceso de decir, ya, lo solté, lo viví, lo hice, sentí la rabia, sentí la pena, sentí la preocupación y ya, lo suelto y avanzo, ¿cachai? Pero esto como de estar pensando positivo todo el tiempo y estar vibrando alto todo el tiempo y tener por dentro una tristeza tan tremenda, tan poco atrapada, una pena, una rabia, todas esas emociones, nunca nos va a hacer bien. Nunca. No, la vibración alta se adquiere cuando yo logro cambiar el lente con el que observo el Mm. mundo. Entonces yo lo puedo observar como un mundo de oportunidades independiente que me puedan pasar cosas que son adversas, que las atravieso, pero yo sigo con mi observador Sí. desde, desde la gratitud, el amor, o sea, todo lo que me permite elevar esa frecuencia. Pero cuando mi lente ve desastre, ve que yo, por ejemplo, que el mundo está en mi contra, que ahí estoy vibrando bajito, pero Mm. no implica que en el camino, mientras yo voy cambiando mi lente y voy mirando el mundo, porque esa vibración me acompaña, si yo soy pura estructura energética, que Sí, po. nosotros lo vemos materializado es una cosa, pero si hacemos el zoom del zoom del zoom del zoom, vamos a llegar hasta la estructura mínima que ya Somos se pura me ocurre energía. que Mm. tiene otro nombre, pero no, ya no me acuerdo, pero que finalmente, ¿qué es? Luz. Sí. En ese espectro, yo lo puedo programar a esta frecuencia elevada, que eso da para otro capítulo, pero para hablar de cómo vamos programando esta frecuencia energética, pero yo lo puedo ir programando en la medida como yo voy mirando el mundo. No quiere decir eso que mi emocionalidad predominante todo el día es estar feliz.
porque ahí yo estoy forzando y todo lo que Mm, esfuerzo, ¿qué es? Carencia. carencia. Hoy nos dimos la media vuelta. ¿Cierto? Tremenda vuelta. Oye, y estamos en el tiempo además para que vayamos ya dándole yo creo que podríamos estar hablando toda la tarde de estos temas, pero por lo mismo vamos a ir haciendo varios capítulos de distintos temas para ir conversando de todo un poco, ¿cierto? Sí, de todo un poco, Sí, Carla. Qué placer, como siempre. como Yo soy tan siempre. feliz haciendo esto y yo sé que tú también. Eh, un, un mensaje final, creo que todos, no importa nuestro grado de conciencia, cuánto nos hemos trabajado, cuánto nos hemos esforzado por avanzar en nuestra vida, todos en algún minuto nos contamos un cuento. Todos vivimos procesos de vida que son dignos de ser vividos y que tienen una razón de ser en nuestra existencia. En la medida que yo me voy haciendo consciente y voy mejorando ese cuento, eso es todo. Mm, sí, Sin forzar, sin sí. exigirse, sin querer avanzar más rápido de lo que pueden ir mis pies, ¿no? Exacto. Yo como consejo también diría que lo que me dice mi guía Emanuel, pónganse a filosofar. De verdad que es un tremendo aporte. Y sé que de repente da un poco de lata, no lo hagan entonces si les da lata. Cuando tienen ganas de hacerlo, traten de hacerlo, porque entendernos a nosotros, entender el mundo, entender por qué tomamos las decisiones que tomamos, siempre va a traer un aporte en la vida de todos. ¿Ya? Así es que eso finalmente. Oye, que tengan un lindo día, espero que les encante este capítulo y ya saben, compartan, pongan like para que esto pueda ir creciendo Y y tengamos cada día capítulos más entretenidos. Nos eso, vemos. así es. Nos vemos. Beso. Un beso. Chao, chao.